Buenas tardes. El Club de la Constitución, como sabéis, celebra unas veces su acto en el Paraninfo de la Facultad de Derecho en el Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago. Tenemos la suerte que el decano de Derecho y el director del colegio es la misma persona, que es don José Luis Serrabona, al cual le agradecemos la cortesía de prestarnos esta magnífica sala para celebrar esta conferencia. Excelentísimos e ilustrísimos señores y señoras, excelentísimo señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, don Lorenzo del Río Fernández, excelentísima señora fiscal superior de la Comunidad Autónoma Andaluza, doña Ana Tarrago Ruiz, don Luis González Ruiz, director del PTS, enhorabuena por el nuevo cargo, y don Fran Muñoz Cuesta, director del Parque Natural de Sierra Nevada. O sea que estamos representados muy bien por todos vosotros. Muchísimas gracias por asistir. Hoy el Club de la Constitución se honra en presentar a la excelentísima señora doña Consuelo Madrigal Martínez Pereda, que fue fiscal jefe general del Estado, para impartir la conferencia La crisis del Estado de Derecho. Perdón, queridos socios del Club de la Constitución, señoras y señores. Cumplí el otro día 78 años, así que me perdonáis. Hoy el Club de la Constitución, como dijo, se honra en presentar a la excelentísima señora doña Consuelo Madrigal Martínez Pereda, que fue fiscal general del Estado, para impartir la conferencia La crisis del Estado de Derecho. El tema que va a desarrollar doña Consuelo no puede ser de más rabiosa actualidad, especialmente en la situación política que vive hoy España, donde el espíritu de la Constitución de 1978 y el clima de libertad y concordia que trajo a nuestro país nos hizo abrigar la esperanza de que al fin se habían superado los odios y las rencillas de tiempos pasados. Odios y rencillas que llevó al enfrentamiento entre hermanos y a una cruenta guerra civil cuya paz no trajo la reconciliación entre los españoles. Para alumbrar la actual Constitución y la joven democracia española que nos hizo entrar en Europa por la puerta grande, todos los españoles tuvimos que dejar en la cuneta de la historia lo que nos separaba y poner en común lo que nos unía, como ciudadanos libres e iguales en derecho. Gracias a esta Constitución hemos vivido 25 años de paz, progreso y prosperidad, al amparo de las leyes y bajo el manto de la Unión Europea. Me he permitido traer a colación una frase del padre de la democracia moderna, Montesquieu: no hay mayor tiranía que la que se perpetúa bajo el escudo de la ley y en nombre de la justicia. Paso la palabra al ilustrísimo señor don Rogelio Muñoz Oya, miembro de la Junta del Gobierno del Club de la Constitución, para que haga la presentación de nuestra conferenciante. Muchas gracias. Bien, buenas tardes, presidente, querida Consuelo. Bien, como ya ha dicho el señor presidente, hoy para el club es una satisfacción y un honor tener con nosotros a la excelentísima señora doña Consuelo Madrigal Martínez Pereda, que, como también se ha dicho, fue fiscal general del Estado, entre otros cargos, y para hablar de un tema de especial trascendencia, como saben, con todo lo que está ocurriendo, sobre todo en los últimos tiempos, y que no es más que hablar de determinados aspectos que atacan directamente al Estado social y democrático de Derecho, pero en particular al Estado de Derecho. Bien, dicen los politólogos de la Universidad de Harvard, Stephen Levitsky y Daniel Ziblatt,
en una obra magnífica, que además recomiendo que lean porque es de profunda actualidad, que se llama Cómo mueren las democracias, que en la actualidad las democracias y por consiguiente el Estado de Derecho que sustenta las mismas no mueren a través de un golpe, como era tradicional, o una revolución, sino dice literalmente, sino a través de un leve quejido, el lento y progresivo debilitamiento de las instituciones. Y ese debilitamiento de las instituciones, como saben, en España en los últimos tiempos es bastante patente. Y sobre todo se dan tres circunstancias que apuntan ellos y que, sobre todo en el ámbito de los países de nuestro entorno, están muy, desgraciadamente, muy de actualidad. Y uno es la confusión entre los poderes del Estado, es decir, aquella teoría de Montesquieu de los tres poderes del Estado, hoy ya como mínimo quedan dos por la confusión entre poder ejecutivo y poder legislativo y lo que queda del poder judicial. En segundo lugar, por una polarización de la vida política en la que hemos entrado en la dialéctica un poco como aquello del derecho penal del enemigo, es decir, amigo-enemigo, es decir, los famosos muros. Y en tercer lugar, a través de una crisis, sobre todo del poder legislativo, en el sentido de que hoy ya no, el poder legislativo ha perdido esa, o lo que es la función propia del poder legislativo, que es la iniciativa legislativa, y esta iniciativa legislativa, por esa confusión de poderes, radica más en el poder ejecutivo que en el poder legislativo. Véanse, por ejemplo, los decretos de urgencia y extrema necesidad, cómo se abusa de ello, o bien a través de las proposiciones de ley, no los proyectos de ley, para evitar los órganos consultivos. Pues bien, para hablar de estos temas y otros temas que seguro que Consuelo va a exponer a lo largo de la charla que vamos a mantener en el día de hoy, y sobre todo para aquellos temas que puedan salir a lo largo del coloquio, como digo, tenemos aquí, y para el club es una satisfacción y honra contar con Consuelo Madrigal Martínez Pereda. Consuelo ha ejercido todos los cargos posibles que hay dentro de la carrera fiscal. Ella además estudió la licenciatura de Derecho en Madrid, terminándola con sobresaliente. No le gusta que digamos estas cosas, pero es verdad. Ingresó en la carrera fiscal con un tiempo muy corto de preparación, ingresa en la carrera en el año 1980 y ha prestado pues, su servicio en distintas fiscalías, como la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife, Palencia, Madrid, Tribunal de Cuentas, Tribunal Supremo, Secretaría Técnica, etcétera, etcétera. Es promovida a fiscal de sala en el año 2008 y se hace cargo de la Sala Coordinadora de Menores hasta el año 2013, en la que tuve el honor de trabajar con ella, y puedo dar fe que era y es una gran jurista, o una jurista prestigiosa, que ahora se utiliza mucho ese término, pero en ella concurre eso de prestigiosa jurídica. Bien, en diciembre del año 2014 el Consejo de Ministros la propone a Fiscal General del Estado y toma posesión el 12 de enero del año 2015 como Fiscal General del Estado, y en la actualidad, con ánimo de avanzar, presta los servicios como fiscal de sala en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y además es presidenta de la Comisión Ética del Ministerio Fiscal. Ha sido y es profesora de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas, es profesora del Instituto de Estudios Penales Marqués de Beccaria y ha impartido multitud de cursos de formación de jueces, fiscales, profesionales de la información, tanto en el Consejo como en el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, y es autora de un sinfín de artículos y publicaciones jurídicas e incluso de artículos en distintos medios de comunicación.
Pero ella hoy está aquí también, porque además yo sé que ella esto le ha dado un revulsivo, como miembro de número de la Real Academia de España de Jurisprudencia y Legislación. Y ahí ella hoy va a dar una conferencia, no es una conferencia, pero sí una charla, pues dentro del mundo académico. Está en posesión de la cruz de San Raimundo, de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort y, en definitiva, yo creo que está aquí porque, dada su dilatada experiencia como fiscal y, sobre todo, el reconocimiento que tiene, y esto le honra, de todos los compañeros que tenemos el honor de pertenecer a la carrera fiscal, en la que todos coincidimos en su profesionalidad y en su intansable trayectoria y en un currículum absolutamente irreprochable. Y eso tenemos la ocasión de observarlo seguidamente. Muchas gracias, Consuelo, y tiene la palabra. Pues buenas tardes a todos, excelentísimo señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, excelentísima señora fiscal superior, ambos queridos amigos, autoridades, miembros del Club de la Constitución y señoras y señores. Primero quiero dar las gracias al Club de la Constitución, aquí a su presidente y a todos los miembros aquí presentes por la gentileza de esta invitación y la amabilidad con la que se me ha cursado y se me ha traído hasta aquí, a este marco incomparable en el que para mí es un honor dirigir la palabra a todos ustedes. Y después de este agradecimiento también a las cariñosas palabras de José Rogelio, que como todo el mundo habrá podido comprender, están dictadas también por el afecto y la amistad que nos une hace mucho tiempo. Y sin más paso un poco al desarrollo del tema que el propio José Rogelio ha anticipado y ha resumido un poco. La crisis del Estado de Derecho, que se enmarca también en una crisis de la democracia o de la valoración de la democracia en nuestro país y en los países de nuestro entorno. El Estado de Derecho es una construcción en la dogmática alemana de carácter justnaturalista, porque no alude al derecho de cualquier Estado, sino solamente a aquellos Estados que se someten en el ejercicio del poder y en sus instituciones y funcionamiento al derecho y a todas las normas de derecho que se consideran la mínima expresión de la justicia en una sociedad democrática. De manera que la crisis del Estado de Derecho como encarnación y articulación jurídica de la democracia se enmarca en ese contexto más amplio, ¿no? Y la crisis de la democracia es relativa, pero no reciente, ¿no? Y digo relativa porque creo que siguen vigentes las palabras de Ortega, de que la democracia es la forma superior de vida pública conocida. Incluso en su definición clásica de Schumpeter, la democracia es unos procedimientos, unas instituciones que permiten a los ciudadanos participar en el ejercicio del poder, expresar su voluntad y contribuir a la determinación del bien común. Lo que pasa es que hoy día la misma idea de bien común se ha vuelto problemática. Y a pesar de ello, la democracia sigue siendo una forma de gobierno y también la realización de una serie de valores. Tiene ese segundo aspecto que no es solamente procedimental, sino que se refiere a los valores. Platón, en el diálogo de las leyes, dice precisamente que esos valores son los que arrancan al hombre del estado primitivo de los instintos y le llevan a buscar, junto con otros, lo verdadero, lo bueno, lo bello. Pues esta idea doble de la democracia pivota en las democracias actuales, en las democracias modernas, sobre la idea del pluralismo político, ¿no? La confianza entre los electores y los elegidos, que desborda el concepto privatista de representación, porque hace que el mandato de los elegidos no
no sea revocable durante todo el tiempo de vigencia de la legislatura y que además no estén estos vinculados por un mandato único. Nuestra Constitución así lo establece. De manera que cada representante popular no se debe a sus electores, sino al conjunto de los ciudadanos, al conjunto del pueblo, y representa en los debates públicos y abiertos que figuran en el Parlamento a todo el pueblo, de manera que pueda ser, a través de estos debates, de espacios de libertad y de consenso y de diálogo, pueda realizarse lo que decía Diderot: en el silencio de las pasiones de cada cual, las diferencias, las divergencias pueden elevarse a unidades de rango superior que permiten, a través de los sistemas de mayorías y consensos, aproximarse a lo que pueda ser, si no el bien común, sí de una manera mejor al interés general. Esto es un poco lo que hace que el poder legislativo sea legislativo, pero también, según Oriu, sea fundamentalmente deliberativo. Y esto es lo que debería ser. Sin embargo, esa confianza entre los electores y los elegidos ha perdido fuerza, se ha debilitado enormemente por diversas razones. Primero, por la incapacidad de los elegidos para cumplir sus promesas electorales, por la corrupción, por el entrecruce constante y recíproco de descalificaciones. En definitiva, por esa polarización de que ya nos hablaba José Rogelio, que tensa la sociedad, que hace que en una buena medida desconfiemos unos de los otros, también de nuestros representantes, porque estamos seguros, el espectáculo es diario, de que la animadversión al adversario ha sustituido los objetivos constructivos de la política. Y esto genera un cierto desaliento, ¿no? Entre otras cosas, primero por la pérdida de ese carácter deliberativo, la merma, ¿no? El debilitamiento del carácter deliberativo de los parlamentos, que sigue existiendo, pero con menor fuerza. Por supuesto, tiene una fuerza integradora, y la tiene en las democracias que funcionan, o en las democracias ideales, llamémoslo así, siempre y cuando ese carácter deliberativo esté abierto al flujo de una opinión pública no organizada. Y aquí Habermas lo explica bien, es la masa crítica de la sociedad civil, más o menos participativa, y el entramado de acciones comunicativas que proceden de esa masa social a través de los medios de comunicación y a través de las acciones de la propia sociedad civil. Hoy, modestamente, podría ser esta una de ellas, pero ahí debería haber muchas más. Es lo que realiza una interacción con la política parlamentaria, una interacción que en definitiva es lo que da validez o no a los discursos políticos, económicos y sociales. Esto es un poco lo que, o a lo que probablemente aludía Hobbes cuando habla de la conversión de la muchedumbre en pueblo, y luego Kant habla de la conversión del pueblo en Estado. Sin embargo, esa confianza, como decía, pues, y esta interacción entre el poder legislativo, los poderes y la acción civil y su conjunto de elementos críticos que interactúan, pues está también muy mermada por la polarización y el desaliento, ¿no? Y más que nunca, aunque esto quizá podamos avanzarlo y desarrollarlo más adelante, más que nunca es la acción de los ciudadanos, la acción crítica de los ciudadanos, la que se convierte en un apremiante deber moral y también cívico, porque precisamente solo así podrán sustituirse y renovarse y los mecanismos democráticos que permiten la participación efectiva de todos más allá del voto periódico. Y solo así se pueden llevar los requerimientos de la vida pública, de la vida social, al procedimiento democrático por excelencia, que no es la negociación en beneficio de los que están negociando, sino el diálogo, el consenso, la transacción. Unas experiencias democráticas que se están tornando cada día más problemáticas. Y surge así pues, libros y análisis sobre los fenómenos reales de muchas de las sociedades de nuestro entorno. José Rogelio se refería a Cómo mueren las democracias, de Levinsky,
Easy Black, pero también Michael Sandel, que ahora está en nuestro país estos días, habla del descontento de la democracia, Anna Applebaum del ocaso de la democracia, obras que han tenido una repercusión mucho mayor de la que suelen tener normalmente estos análisis académicos, porque efectivamente hay un cierto malestar y un descontento en la democracia. Hace unos meses una encuesta publicada en El Mundo, yo lo leí en El Mundo, pero era una encuesta que se realizó en Bélgica, arrojaba el sorprendente dato de que un 82% de los encuestados sostenía que prefería un régimen más autoritario con un líder de masas en lugar del sistema de elecciones periódicas en las que no confiaba. No sé si el dato es muy correcto, pero no deja de ser alarmante. Creo que bajo ese malestar y esa desconfianza de la democracia puede subyacer un descontento más profundo que tiene que ver con distintos y diversos factores, pero también con la sensación de que no conocemos ni controlamos las verdaderas fuerzas económicas, políticas o de cualquier otro orden que gobiernan nuestras vidas. Y entonces se hace pertinente la pregunta por la democracia, ¿no? Y por aplicar, tomar prestado de la química un término que habla de densidad, de determinación de valor, de peso específico y exacto, podríamos decir de cuál es la valencia de nuestra democracia antes de hablar de la crisis del Estado de Derecho que se enmarca en ese aminoramiento, en esa minusvaloración de la democracia. Y algunas pautas nos pueden orientar. La primera de ellas, yo creo que hace referencia a las consecuencias de la globalización, que ya vemos como inevitables, que algunas seguramente han sido positivas, pero que otras, desde un punto de vista económico, quizá no lo son tanto, porque desde la crisis de 2008 arruinó, si lo recuerdan, los objetivos del milenio que se habían propuesto en Naciones Unidas en el milenio. Y después, cuando todavía no se ha superado esa crisis, las que están asociadas, tanto económicas como sanitarias y sociales, a la epidemia del coronavirus, han venido a agravar mucho más la distancia que hay entre las vidas de los ricos, las formas y lugares en que se desarrollan, y las vidas de los pobres, ¿no? Y esa distancia es una brecha abierta en cualquier sociedad democrática y en una brecha abierta en las sociedades más avanzadas, aspiracionales, que se han fundado jurídica y políticamente sobre esa tensión entre las aspiraciones a la igualdad y a la justicia y las aspiraciones a la libertad. Esa tensión entre la libertad también de mercado, y la justicia y la igualdad puede quebrar por estas razones económicas, ¿no? Pero después también José Rogelio ha apuntado esta cuestión, ¿no? Una excesiva politización, ¿no? Porque la politización es un factor de una sociedad abierta, pero la excesiva politización mata la política y los partidos políticos han acaparado, no solo en nuestro país, ámbitos de realidad mucho mayores de los que en principio les confería sus facultades o competencias representativas. Invaden la vida pública en las instituciones, fundamentalmente en las instituciones del Estado, pero no solo en esas, también en las privadas, en algunas asociaciones, incluso en asociaciones de víctimas, etcétera, ¿no? De manera que producen elementos que generan desconfianza de una u otra manera. En una encuesta que publicó hace unos meses también el CIS, se decía que el 63% de los encuestados creían que los partidos políticos no les representaban adecuadamente y un número mayor, creo 76%, decían que no se ocupaban de los asuntos que realmente importaban a la ciudadanía, ¿no? Esto quizá es una de las causas, no la única, de la irrupción en el panorama internacional de un populismo antipolítico que ya lleva muchos años en distintos países, con un signo o con otro. El que sea de izquierdas o de derechas o de uno y otro signo no debe hacernos perder la visión de lo que el populismo es, ¿no? Porque el populismo, que es contentar al pueblo con eslogans, con promesas
favorables que son imposibles de cumplir, pero al mismo tiempo entraña también un desprecio por los procedimientos, por las instituciones, en definitiva por el derecho. Confunde el pensamiento con los eslogans y es, en cierto modo, un germen antidemocrático, finalmente socavador de la democracia y fundamentalmente del Estado de Derecho. Es cierto que el populismo aparece en los partidos nuevos que han surgido del fracaso y de los errores de los clásicos, pero también vemos que los partidos tradicionales recurren a veces a estrategias populistas porque pueden producir réditos electorales, estrategias populistas que explotan el emotivismo a veces más barato para suscitar oleadas de adhesión al líder o de odio grupal al adversario y, en definitiva, generan o fomentan la polarización de que antes hablaba José Rogelio. En relación con esto, y quizá de otra manera, ha existido también una fragmentación del demos, de lo que es el pueblo, de la constitución del pueblo, que antes o tradicionalmente, desde la modernidad, estaba compuesto de ciudadanos libres o iguales, después de la Revolución Francesa. Y esto va vinculado un poco también a la fragmentación o a la deconstrucción del yo individual que aparece en la modernidad. Y hay una frase de Arthur Rimbaud que lo expresa a nivel psicológico y lingüístico. Dice, yo es otro. Pero esto no ocurre solamente ante el desconcierto sobre la individualidad, sino ante el desconcierto y la desintegración de la sensación de pertenencia. Y entonces aparecen grupos que rivalizan entre sí y que se identifican por la pertenencia a una nación o a un grupo, los nacionalismos que proliferan por Europa y también en nuestro país, pero también otros grupos que se identifican por razones raciales, de origen étnico, racial, sexual o de cualquier otra naturaleza. Y estos grupos muchas veces reclaman, esto en Estados Unidos es más llamativo, pero también en Europa, reclaman unas políticas identitarias que algunos partidos populistas explotan fragmentando o apartándonos de los ideales universales que fraguaron no solamente el ideal de la fraternidad, sino también el más modesto cosmopolitismo kantiano, y nos apartan también de los valores universales que fundaron los derechos universales, que son o podrían ser, ya haber sido, el mínimo de la concepción ética que sustenta también las democracias modernas, por lo menos a partir de la Segunda Guerra Mundial. A esto podríamos añadir la disrupción tecnológica que todavía no podemos controlar, ¿no? Que no controlamos, porque si la tecnología siempre ha avanzado, pero espectacularmente en los últimos años, ha introducido determinadas disrupciones en nuestra forma de vivir, de relacionarnos, de pensar, de leer o de trabajar. Y formas también de participación en los asuntos públicos y aparente participación en los asuntos públicos. Pero ocurre que en Internet es muy difícil construir un nosotros, ¿no? El ciudadano está conectado, hiperconectado, pero difícilmente puede articular ese nosotros que habla de su existencia y su libertad. Al mismo tiempo, y aquí no quisiera detenerme, pero solamente lo traigo a colación, la inteligencia artificial y algunos de sus mecanismos y avances en el tratamiento masivo de los datos ha permitido fenómenos como el que analiza el Cambridge Analytica, que determinaron el sentido final de las elecciones del Brexit y también de las presidenciales de Estados Unidos en 2016. Aunque esto se ha conocido después a través de los medios de comunicación, del documental Cambridge Analytica e incluso de algún procedimiento judicial, no se han tomado medidas de ningún tipo para revertir esa situación o para defendernos o precavernos en nuestros procesos democráticos de esas eventualidades y de esa posible manipulación a través del tratamiento de los datos y del tratamiento de los electores como sujetos datificados. Y finalmente, bueno, por hacer una breve resumen, no quiero tampoco dejar sin tratar una cuestión que no afecta solo a nuestro país, que es la crisis de la ley.
Crisis que se manifiesta no solamente por la sobreabundancia de normas legales, sino porque quedan superadas por normas de distintos rangos, supranacional, infranacional, y por esa motorización legislativa que ya es algo más que motorización y ha dejado atrás incluso esa expresión. Cuando se producen demasiadas normas, cuando éstas no respetan los principios de proporcionalidad, de necesidad y de mínima intervención de cargas, el exceso hace que los ordenamientos jurídicos aparezcan hipertrofiados, difíciles de manejar y, en definitiva, inspiren menos confianza. Las leyes son menos claras, están peor hechas en general y la superposición de normativas de distinto rango hace muy difícil el manejo del ordenamiento jurídico y creciente la inseguridad que produce a los ciudadanos, amén de determinados costes. Y esto se traduce en una decepción y en un desencanto ante el derecho y en una menor disposición al cumplimiento de las normas que en algunas ocasiones tiene también incidencias sobre la valoración de la democracia. En esta situación no es extraño que ya en una comunicación de la Comisión al Parlamento y el Consejo Europeos de 11 de marzo de 2014 se alertara, en realidad la comunicación se llama sobre la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho en la Unión Europea y se llama la atención de todos los Estados, sobre todo punto a la necesidad de fortalecer la separación de poderes y proteger la independencia judicial como una de las claves del Estado de Derecho amenazado en algunos de los Estados miembros de la Unión Europea. Es verdad que en la Unión Europea, al principio, en sus tratados de fundadores, que se dedicaban, que estaban centrados en aspectos económicos, el carbón, el acero, etcétera, no se menciona el Estado de Derecho. Esto no ocurre hasta 1992 con el Tratado de Maastricht, pero ahora el Tratado de la Unión Europea, en su artículo 2, declara que el Estado de Derecho, el respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos fundamentales, es una de las elementos, principios esenciales de la Unión Europea, característicos de la Unión y de su funcionamiento. Este artículo 2 se considera también una pieza clave cuyo respeto es necesario para ingresar en la Unión Europea y para permanecer en ella. En una sentencia, yo creo que son importantes algunas de las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque se han producido respecto fundamentalmente de Rumanía, Hungría y Polonia, pero pueden orientar un poco la situación de nuestro país. En la sentencia Achmea, que se refiere a Rumanía, en el año 2018, creo que era de marzo de 2018, en esta sentencia se declara que justamente el Estado de Derecho es uno de los principales valores de la Unión Europea, que además constituye una obligación de resultado, que es de obligación de resultado y controlable por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, puesto que los Estados se han comprometido, como decía antes, a cumplirlo no solo al ingresar, sino durante todo el tiempo de su permanencia en la Unión. Y además funda la confianza entre todos los Estados y el reconocimiento recíproco de sus resoluciones judiciales. Posteriormente hay otras sentencias que insisten en la necesidad de respetar el Estado de Derecho y, sobre todo, desde la perspectiva de la independencia judicial. Una de 29 de noviembre de 2019, la AK, y otra que repite estas mismas principios o estas mismas observaciones respecto de Hungría en el año 2021. Pero quizá las más representativas, porque aluden a cuestiones que están sucediendo en este momento en nuestro país, son las dos sentencias de 16 de febrero de 2022 y el mismo día las dos, una es sobre Hungría y otra sobre Polonia. Y en ellas se insiste en la necesidad del respeto a estos principios, del respeto a la separación de poderes y a la independencia judicial, y al tratar del artículo 2 del Reglamento General de Condicionalidad, enumera los principios destacando estos que estamos comentando: separación de poderes, sumisión de los poderes públicos a la legalidad, prohibición de la arbitrariedad, prohibición de la discriminación, etcétera, etcétera. Como condición para entrar y para permanecer, y como efecto directo
y reclamable no solamente ante la Unión Europea, sino por cualquier Estado de la Unión Europea o en las relaciones entre esos Estados. Creo que estas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tienen cierto valor porque se han dictado todas respecto, o casi todas ellas, respecto de Polonia, de Hungría, y en el caso de Polonia, por los excesos que el Partido de Libertad y Justicia se había tomado la libertad de adoptar en un afán depredatorio sobre los otros poderes del Estado y señaladamente sobre el Poder Judicial. Dieron pie también o reforzaron algunas de las sanciones por incumplimiento a Polonia, que se tradujeron en estas sanciones, como digo, algunas de 600 millones de euros diarios y, en definitiva, creo que han precipitado también un poco la reversión de la situación en aquel país. En nuestro país, todos lo sabemos, la Constitución de 1978 adoptó el Estado de Derecho, no el Estado de Derecho, el Estado social y democrático de derecho como forma política y jurídica de la sociedad democrática, ¿no? Y esa forma jurídica y política es de derecho porque los poderes públicos se someten a la ley y al derecho. El principio de legalidad sujeta a todos los poderes públicos y también a los ciudadanos. Es democrática porque los derechos fundamentales y la dignidad y el respeto a la dignidad de la persona son el fundamento del orden político y social, y es también social porque no solamente se destina el ordenamiento jurídico a remediar las irregularidades o las deficiencias que se produzcan como consecuencia del libre ejercicio de la libertad y de la libertad de mercado, sino que garantiza especialmente la igualdad a través de los derechos sociales y económicos. A esto le añade el artículo 2 el principio de unidad indisoluble de la nación y el respeto a las autonomías y nacionalidades que la integran, como nociones básicas mínimas inderogables de la Constitución. Pues bien, yo creo que en nuestro país el Estado de Derecho está en crisis, por las razones que he comentado, que tienen sus peculiaridades en nuestro entorno y en nuestro desarrollo social, político y democrático, que vienen de atrás, que no se han improvisado hoy, ni ayer, ni en los últimos años, pero que sí se han desarrollado de una manera quizá más alarmante en estos últimos años y a partir, yo diría, de la pandemia, ¿no? De los efectos o de la pandemia, bueno, de las crisis económica, social y sanitaria encadenadas a la pandemia del coronavirus. Esto a mí siempre me recuerda a una frase del fundador de la anatomía patológica, Rudolf Kirchhoff, que decía que una epidemia no es más que un fenómeno social con algunos aspectos sanitarios. Y es así, muchas de las cuestiones no eran sanitarias en la pandemia y, sin embargo, en aquella época, además de los estados de alarma y confinamiento, vivimos algunos episodios y algunas circunstancias que han provocado algo de lo que pone más en crisis y en amenaza, a mi entender, el Estado de Derecho. En primer lugar, yo diría que hay algo que es pues, la debilidad de las instituciones, y también hablaba de ello antes Rogelio en la presentación, el debilitamiento de las instituciones, que a veces se debilitan de una forma espontánea, pues porque sus propios miembros lo permiten o no las defienden o no las representan suficientemente. Pero otras veces se debilitan pues, por una acción de los poderes públicos y una inacción de la sociedad correspondiente. Y las instituciones no son la democracia, pero sí son su soporte, la soportan, vehiculan los procedimientos en que consiste la democracia y tienen también una función que es esencial para la estabilidad del funcionamiento democrático, y es que cuando fracasa la política, y evidentemente fracasa periódicamente, con fracasos que están contemplados en el propio devenir político democrático, porque tiene sus propios mecanismos de repuesto y recomposición. Pero en esas tesituras o en esas crisis periódicas, como tiene también la economía, las instituciones sostienen el Estado, sostienen su funcionamiento y sostienen la democracia misma. Si funcionan y cumplen las finalidades que están llamadas a cumplir. Y últimamente
Esto, como digo, parece debilitado, entre otras cosas porque en algunos casos el acceso a la función pública que integra pues, la composición de los miembros de las instituciones, pues se ha visto contaminado por el fenómeno de que no siempre se prima el valor del mérito y la capacidad que establece la Constitución para el acceso a la función pública. Y no siempre se prima sobre ese mérito y capacidad para las decisiones que se refieren a los ascensos, a los incentivos, a los nombramientos o incluso al propio acceso a la institución. Vemos que en algunas de ellas, en concejalías, en consejerías, en ministerios, por toda la administración, están poblados de interinos, de contratados o de personas que no han accedido tras superar unas pruebas objetivas, sino que han sido seleccionados fundamentalmente por su adscripción política o su afiliación partidaria. Y a raíz de eso, o a partir de ahí, a través de una serie de arterias diferentes, la impregnación partidista circula fomentada por ayudas, subvenciones, premios, licencias, permisos y concesiones que se canalizan a otras instituciones, a medios de comunicación, a la cultura, a la economía, incluso a las empresas, tejiéndose unas corruptas redes clientelares. Y esto, en definitiva, debilita el funcionamiento institucional, el funcionamiento democrático y, por supuesto, cualesquiera quiebra de los principios finalmente de igualdad. Esto unido con la invasión que los partidos políticos hacen de las instituciones en general, pues llega a unas situaciones a veces realmente lamentables. Las instituciones concernidas son de lo más variado, algunas de rango constitucional, como puede ser el Ministerio Fiscal, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, esta no es constitucional, o la Comisión Nacional para la Competencia, también otros organismos regulatorios, incluso las empresas en sus consejos de administración albergan a políticos, expolíticos de todo signo, ¿no? Creo que esto es una verdadera señal de alarma de que nuestro funcionamiento no es correcto o puede adolecer de una quiebra, de una debilidad, como las que sugieren Levitsky en Cómo mueren las democracias. Porque si las instituciones no defienden sus funciones, no cumplen sus fines y objetivos, sino apoyan el poder político en algunas de sus pretensiones, pues el poder político se ve irrestricto y no encuentra los contrapoderes que la propia democracia, que el Estado de Derecho ha diseñado como control para el ejercicio del poder y de sus arbitrariedades o tentaciones de arbitrariedad. Junto con esto, se ve claramente en el aspecto central o nuclear de la Constitución y del Estado de Derecho, que es la separación de poderes. Sin separación de poderes y sin derechos fundamentales, dice el artículo 4 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa, que sigue hoy vigente, no hay Constitución. De manera que la separación de poderes es una pieza clave del Estado de Derecho democrático y de toda Constitución democrática. Y es verdad que existe en nuestro país separación de poderes y democracia. Bueno, si no, ni siquiera podríamos estar aquí, ¿no? Pero se resiente el engranaje y el mecanismo y el funcionamiento correcto, normalizado, del contrapoder que unos y otros se pueden hacer. Para empezar con el legislativo, también lo ha apuntado José Rogelio, el poder legislativo ha perdido ese carácter deliberativo que debe caracterizar a un parlamento. Y lo ha perdido primero en parte por una cierta dejación de funciones de los propios parlamentarios que uno no entiende muy bien, ¿no? Pero voluntariamente, con las mayorías gubernamentales, en algunas ocasiones el propio Parlamento abdica de su función de control del Gobierno. Por poner un ejemplo, en el segundo estado de alarma, en el año 2020, pero en la segunda parte, en el tercer trimestre de 2020 y hasta mayo de 2021, se decretó el segundo estado de alarma en el que el mando del Gobierno no era único y se delegaba la gestión de la pandemia en las comunidades autónomas. A pesar de lo cual,
el Parlamento renunció voluntariamente a su función de control del Gobierno durante 6 meses, en un acto de harakiri parlamentario que yo creo no tiene precedentes en el constitucionalismo continental, ¿no? Pero luego, aparte de esto, el procedimiento legislativo, también con la pandemia, sufrió una tensión insólita y desmesurada. Es verdad que la situación sanitaria era muy crítica, pero asistimos entonces a boletines oficiales del Estado de 2.600, 2.700 páginas diarias, de 2 ediciones en sábado, de edición en domingo. La mayoría de esas disposiciones eran normas COVID que, una vez superada la situación de emergencia, desaparecieron, pero el procedimiento legislativo no ha desaparecido del todo. Ya estaba muy pervertido por el abuso del decreto ley de que vienen haciendo los gobiernos desde hace bastante tiempo, con la aquiescencia del Congreso, ¿no? Y de las mayorías parlamentarias vigentes en cada caso, ¿no? Pero si se había denunciado el abuso del decreto ley, porque está previsto para situaciones de grave urgencia y necesidad, pues ahora mismo podríamos denunciar que es la forma normal y ordinaria de regular y de legislar, siempre a iniciativa del Gobierno, siempre con una merma de la información previa de los organismos concernidos, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las entidades concernidas, el acopio de información de los aspectos administrativos o sociales del ramo o de la materia que se va a tratar. Todo esto se ha eliminado y se produce bien por decreto ley o bien por la técnica todavía más reducida y, a mi juicio, perversa de la proposición de ley, que solamente una mesa y una presidencia servil permite tramitar constantemente, ¿no? Proposiciones de ley que además se tramitan con lectura única, con acortamiento de los plazos para proposición de enmiendas a días y a veces a horas, y con lo cual es posible que la voluntad del Ejecutivo, a través de transacciones entre los grupos parlamentarios que le apoyen, llegue a ser prácticamente ley en cuestión de días o de semanas. Esto no solamente es una perversión en cuanto al procedimiento, elimina el debate parlamentario, elimina la calidad de la legislación porque no tiene el acopio de información, elimina las previsiones de impacto normativo, de impacto económico y, por supuesto, elimina o se desconocen los controles y la evaluación y el seguimiento. Pero además permite un añadido enormemente preocupante, que es lo que ya la doctrina denomina como normativa ómnibus, decretos ley ómnibus, que acumulan en una sola norma las más variopintas materias que ninguna relación guardan entre sí. Se regula y modifica la ley hipotecaria, las transacciones internacionales, las ayudas a Ucrania, la ley de enjuiciamiento criminal y la ley de fundaciones, o 400 temas más. Esto, que ya se venía también denunciando, tiene su paradigma, ¿no?, su arquetipo en el decreto ley 5/2023, a 20 días de las elecciones generales, que tiene entre 250 y 275 artículos que tratan, yo creo que hasta 15 o 20 materias diferentes que ninguna relación guardan entre sí. Lo que parece caótico en realidad es despótico, porque permite, bajo ese magma de disposiciones, articular cualesquiera designios, voluntaristas o no, que no se han debatido o que no han tenido ningún debate, y que los parlamentarios, a pesar de no estar vinculados por mandato imperativo alguno, votan según su adscripción política a la que sí interiormente parecen deberse. Creo que esto es francamente un sistema preocupante y que debería la ciudadanía reaccionar ante ello, porque no se trata de desplazar la democracia, sino de mejorarla, de enriquecerla y de permitir que se desarrolle conforme a la buena legislación y no conforme a la normativización de la voluntad del Ejecutivo o de los grupos que le apoyan sin mayor debate en el Parlamento. Y respecto del judicial, la cuestión es mejor, pero también tiene algún aspecto bastante inquietante, como todo el mundo sabe.
Desde el punto de vista de la independencia judicial, yo creo que a nivel general tiene una gran tradición en nuestro país, es respetada, reconocida en la mayoría de los casos en nuestro sistema de justicia. La mayoría de los jueces que integran ese sistema de justicia, nuestros jueces y tribunales, merecen y obtienen ese respeto y el reconocimiento de su independencia. También ellos mismos son celosos de ella y yo creo que la ejercen adecuadamente. El problema se complica cuando subimos al órgano de gobierno del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, y a través de ese órgano de gobierno a los nombramientos de la cúpula de la institución, que son las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia y, señaladamente, los magistrados del Tribunal Supremo, que forman, como los fiscales de sala en el Ministerio Fiscal, la primera categoría. Y aquí ha habido motivos de preocupación, yo creo que sí. El primer motivo de preocupación se produjo ya de una manera más llamativa, bueno, con el cambio de la ley en el año 85, porque se sustituyó el sistema de nombramientos de los consejeros del Poder Judicial entre los propios jueces por un sistema de nombramiento parlamentario en el año 85. El Tribunal Constitucional, en una sentencia, la 108/1986, de 29 de junio, reconoció que la modificación no era inconstitucional, pero advertía de muchos riesgos y aconsejaba modificarla. Y advertía fundamentalmente del riesgo que se produjo inmediatamente, que aunque la ley y la Constitución decía que se nombraran por el Parlamento y el Senado los miembros a través de consenso y de acuerdo, podría derivar en lo que ocurrió, las cuotas. Efectivamente, ya desde el primer momento hubo cuotas según la representación proporcional parlamentaria y ese sistema de cuotas ha funcionado desde el año 86, pero impregnando un poco la cúpula del Tribunal Supremo y también el Constitucional de esa politización que hace que en los medios de comunicación se hable de magistrados progresistas conservadores, de bloque conservador, bloque progresista en el Consejo, en el Tribunal Supremo, en el Tribunal Constitucional. Algo que, desde luego, no favorece la imagen de la justicia, aunque no se corresponda, en realidad, con la independencia individual y la honestidad y la independencia intelectual de cada uno de los magistrados. Pero, en definitiva, es una merma de la imagen y ya sabemos, lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que la independencia judicial no es solamente un valor esencial, sino es también apariencial. Hay que serlo y parecerlo. Y finalmente se ha producido un lamentable bloqueo, una situación de crisis en la que nos encontramos con que el Consejo, que debió haberse renovado en 2019, a pesar de los sucesivos intentos, negociaciones, bloqueos y desbloqueos, sigue sin renovar, incluso después de la dimisión de su presidente, que instaba la renovación cuando ya llevaban 3 o 4 años prorrogados. En esta tesitura de prórroga, que no de funciones del Consejo General del Poder Judicial, se han producido también algunas injerencias como mínimo sorprendentes, porque por una ley express, la 421, se privó al Consejo de sus funciones de realizar nombramientos, alegando el Gobierno que el Consejo estaba en funciones y no podía hacer los nombramientos, cuando solamente es el Gobierno el que está en funciones, el Consejo estaba prorrogado. Esta reforma express no impidió que un año después, y también por el mismo mecanismo express, se habilitara la función de hacer nombramientos solo para el Tribunal Constitucional, y ahora encima con una rebaja de la mayoría a la que en aquel momento disponía el grupo político que sostenía el Gobierno. Eso permitió el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional y entre ellos de uno y aquí ocurrió lo mismo que en Polonia. Se nombró como magistrado del Tribunal Constitucional a quien había sido poco antes ministro de Justicia del mismo Gobierno que lo proponía y que además añadía en este caso la peculiaridad de tener cierto conflicto de intereses por su relación sentimental con la que a la sazón y hasta 2023, hasta el verano de 2023, era la presidenta del Parlamento, ¿no?, del Congreso.
Después se nombró también a una profesora de Derecho Constitucional que había sido contratada por el Gobierno para la elaboración, la redacción de los decretos leyes, de los decretos de estado de alarma, los 4, que fueron declarados después inconstitucionales por el mismo Tribunal Constitucional. En esta tesitura tenemos un Tribunal Constitucional compuesto de 2 bloques, 7-4, y muchas de las sentencias en asuntos neurálgicos de gran conflictividad social se producen por esta mayoría de 7-4 votos particulares, lo que no apoya mucho, no da alas a la impresión de imparcialidad o a la fiabilidad de unas resoluciones que, en mi opinión, solamente serían ya de garantía si fueran por unanimidad, cosa que resulta insólita, si no infrecuente. Entonces, la situación no es realmente, desde esta perspectiva, ideal. Yo creo que es inquietante, pero no es la única, porque también hay otro aspecto del Estado de Derecho que está en cierta crisis y hace tiempo, ¿no? Pero de forma recurrente se contrapone el principio democrático, un genérico principio democrático, a los valores, los preceptos constitucionales, ¿no? Se contrapone el principio democrático a la propia ley. Lo hemos visto desde los nacionalismos periféricos, que recurrentemente, de 2015 a 2017, de una manera muy virulenta, pero ahora también el Partido Nacionalista Vasco vuelve a plantearlo de otra forma, pero también en la que pues, la voluntad de una parte de la población de determinados territorios del Estado opone esa voluntad, a veces constituida en poder territorial, a la voluntad mayoritaria, a la soberanía del pueblo que reside en todo el pueblo español, ¿no? Y se invocan muchas veces pues, el principio de autodeterminación, que es propio, según Naciones Unidas, de los territorios coloniales sometidos a la sumisión o al dominio imperialista, exclusivamente en este caso, o se invoca en definitiva esa voluntad, ni siquiera de una parte mayoritaria de la población del territorio, al constitucionalismo continental, al constitucionalismo clásico, que distingue entre lo que es una mayoría suficiente para conformar una acción de gobierno, mayoría simple, de las mayorías reforzadas y de consenso que son necesarias para articular la forma de gobierno, la forma de Estado y, en definitiva, la Constitución. Y aquí el propio Tribunal Constitucional lo explicó de una manera que yo creo que merece también algún desarrollo mayor, ¿no? La sentencia de 2 de diciembre de 2015 dijo que en una democracia constitucional solo la primacía incondicional de la Constitución garantiza el ejercicio legítimo del poder y que la Constitución debe primar sobre cualquier otra consideración. Entre otras cosas porque, decía el Tribunal Constitucional, nuestra Constitución y nuestra democracia no son militantes, admiten cualquier contenido y se respeta cualquier contenido. La Constitución exige respeto y obediencia, pero no adhesión. Y es verdad, desde el punto de vista ideológico, en nuestra Constitución, como en toda democracia, cabe cualquier opinión, incluso contraria a la Constitución, a la democracia y al constitucionalismo. Los procedimientos de reforma están muy limitados procedimentalmente, pero admitirían en principio cualquier contenido, de manera que la Constitución no es un baluarte frente a posturas alternativas, sino precisamente la garantía de todas esas posturas alternativas, incluso anticonstitucionales, de los productos del pluralismo que la misma Constitución consagra y de la democracia, que muchas veces se manifiesta en tensión, discrepancia, en nuevas ideas y nuevas tomas de decisiones. Ahora bien, yo creo que la democracia no debe ser militante, la Constitución no es militante. A diferencia de la Constitución alemana y de la italiana, en la nuestra cabrían hipotéticamente cualquier contenido, se podría reformar de cualquier otra manera, pero yo creo que son útiles algunos matices. Algunos los apunta el profesor Muñoz Machado, otros Aragón Reyes, porque si la Constitución no es militante ideológicamente, sí ontológicamente tiene algunos puntos que no pueden ser derogados constitucionalmente, porque supondría
la derogación, la abolición y la destrucción de la Constitución. No se puede derogar el artículo 2, no se puede derogar el Estado de Derecho o la separación de poderes, porque sin ellas no existiría, sin esos valores, la unidad de la nación, el Estado de Derecho y la separación de poderes, no habría Constitución. De manera que hay unos límites ontológicos a la reforma que nos llevarían a decir que si la Constitución no es militante, por lo menos sí debe ser resistente a una reforma que suponga la propia destrucción o a planteamientos que con o sin reforma constitucional impliquen esa destrucción de la Constitución, ¿no? Y un poco la idea de identidad constitucional, que se ha empleado mucho en el ámbito del derecho europeo como bastión frente al efecto directo de algunos preceptos de la Unión Europea en el derecho interno, serviría también aquí para defender esa resistencia constitucional a la abrogación, incluso frente a la invocación, muchas veces sin fundamento, del principio democrático. Y esto, que tiene importancia respecto a los problemas territoriales, también se ha producido respecto de la sumisión de los poderes públicos a la ley. Y creo que esto quizá también tiene un efecto, si no más importante, sí más diario, en el día a día del ejercicio del poder público. Porque la sumisión del poder a la ley, la proscripción de toda arbitrariedad, es esencia también de nuestra Constitución, el artículo 9.3, y de todo Estado de Derecho. Desde los años 80, la jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha esforzado en hacer un control de la arbitrariedad de los poderes públicos, sobre todo en la delimitación en sus resoluciones de lo que son facultades discrecionales de los poderes públicos y del arbitrio y la arbitrariedad. Porque existen facultades discrecionales, los poderes públicos las tienen y las tienen que ejercer, pero no arbitrariamente y siempre racionalmente, de manera que hay algún control jurisdiccional sobre la discrecionalidad que se convierte en arbitrariedad. Y esto, hay una sentencia que fue muy famosa, de 13 de marzo de 2013, precisamente por el indulto concedido a un kamikaze, un conductor kamikaze, en el que la Sala Tercera insistió claramente en esa distinción entre discrecionalidad y arbitrariedad y en la necesidad de dar una motivación. Sin embargo, hemos visto algunas decisiones de los poderes públicos, del Ejecutivo, que van más allá en el ejercicio de facultades discrecionales, incluso negando la legitimidad de cualesquiera entidades que intentan demandar o controlar o recurrir. E incluso encontramos los ejemplos, las decisiones en las que la Sala Tercera ha anulado precisamente las actuaciones del poder público. Hay algunos casos llamativos, pero a mí me gustaría traer a colación la sentencia de 29 de marzo, no quería equivocar la fecha, de 23, que se refiere a la anulación de la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, porque se había perdido la confianza, se dijo sin motivar por qué, y la confianza se había perdido porque se negó a cumplir, en realidad, a informar sobre un asunto judicial en el que la magistrada instructora había ordenado reserva y se negó a informar a sus superiores del Ministerio del Interior. La Sala Tercera anula este nombramiento, obliga a la reposición del coronel Pérez de los Cobos a su puesto y exige que la pérdida de confianza se motive o se justifique en razones que permitan excluir la arbitrariedad. 2 anulaciones del nombramiento del mismo candidato como fiscal de sala de menores frente a otro candidato que tenía todas las cualificaciones. Un candidato que no las tiene, otro que sí, que es propuesto y nombrado hasta 2 veces. En algunos casos, en nombramientos similares, se ha condenado, en este caso al fiscal general, por desviación de poder ante la falta de motivación legítima de uno de los nombramientos. Otro, el de la sentencia de 30 de noviembre del año 23, a mí me parece
que tiene cierta trascendencia porque anula el nombramiento de la señora Valerio como presidenta del Consejo de Estado, por no reunir uno de los requisitos, el reconocido prestigio como jurista. Se le reconoce su experiencia en cuestiones de Estado, porque había sido política durante toda o casi toda su vida profesional, pero no reconocido prestigio como jurista porque, siendo licenciada en Derecho y miembro del Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social, que no requiere esa licenciatura, nunca había ejercido el derecho ni ninguna profesión jurídica. En esa anulación del nombramiento, lo que a mí me llama más la atención no es que fuera o no más o menos arbitrario, sino que en su defensa varios miembros o representantes del poder público o político alegaban fundamentalmente la falta de legitimación de la entidad recurrente, que era una entidad de la sociedad civil, pero dedicada exclusivamente y con bastante seriedad y durante años a la defensa del Estado de Derecho, la democracia y el principio de legalidad, ¿no? El Tribunal Supremo, por el contrario, sí que le reconoció legitimación, ese interés legítimo que se exige para recurrir, ¿no? Decisiones del Gobierno. Bien, en fin, yo creo que todo esto nos pone en una tesitura en la que no quisiera extenderme más, ya quizá es demasiado tiempo, voy a terminar, pero no querría, sin hacer una relación entre esto que estoy diciendo y el fenómeno del lawfare que se invoca, bueno, quizá como estrategia defensiva frente a anulaciones de decisiones políticas o incluso frente a acusaciones penales, como una forma de desprestigiar el sistema de justicia en general y nuestro sistema, finalmente nuestro sistema democrático y de separación de poderes. Es solamente un elemento más, un elemento quizá pintoresco, pero no menos inquietante, de esta deriva de polarización y de recíproca descalificación en la que no se habla bien, no sirve bien ni al Estado de Derecho, ni al prestigio de sus instituciones, ni desde luego a la confianza de los ciudadanos en el buen funcionamiento de la justicia. Y finalmente, de la justicia y del Estado y del poder público en general. Y finalmente, para terminar, creo que de todo esto deriva también una debilidad o una extinción, tal vez, de uno de los pilares, si no el pilar, de toda democracia. Uno de los valores fundamentales de nuestro ordenamiento, según la Constitución, que es el pluralismo político. Muchas de las cosas se hacen, se explican, se justifican para que no gobierne tal o cual partido, para que se levante un muro, para que no gobierne un partido o cualesquiera otro que son legítimos y que forman parte del libre juego de fuerzas políticas en una democracia. Creo que eso es una abdicación del pluralismo político y una muestra más de esa crisis del Estado de Derecho y, en definitiva, de la democracia en que nos encontramos y frente a la cual debemos reaccionar con todas las armas que da el derecho y la propia sociedad civil y su coraje crítico y participativo. Y muchas gracias por la atención prestada, que devuelvo pidiendo excusas por haberla tomado prestada durante demasiado tiempo. Después de esta excelente conferencia y magnífica intervención de doña Consuelo Madrigal, como es costumbre en el club, se abre el coloquio que va a dirigir don Rogelio. Bien, buenas tardes de nuevo. Habrán podido observar la profesionalidad de doña Consuelo y sobre todo la cantidad de temas que ha expuesto, con lo cual, pues para hablar sobre esos temas no tenemos mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar y ya está, mientras que no nos echen, ¿no? Bien, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna matización, alguna manifestación, pues tiene el uso de la palabra. Marisol.
damos la enhorabuena al conferenciante, pero yo creo que hoy hay que dar las gracias, porque somos unos afortunados por haber escuchado esta magnífica lección de democracia y de lo que realmente consiste y debe ser una auténtica democracia. Este foro, hace ya unos años, publicó un artículo en El Ideal, que es el periódico local, se titulaba Democracia o partitocracia. Y yo creo que lo que usted ha definido es justamente una partitocracia, porque todo lo que usted ha fundamentado como una falta de debate es consecuencia, y aquí estamos algunos que pertenecemos a partidos políticos, de la profesionalización y el desarrollo profesional de personas con escasa capacidad y competencia que llegan a altos niveles de las instituciones del Estado. Dicho esto, yo quería hacerle dos preguntas. La primera, ¿cómo se explica que gran parte de lo que usted ha puesto de manifiesto en relación a ese ataque que hay a la diferenciación de poderes haya partido justamente de la universidad? Gran parte de los líderes políticos que han fomentado el populismo han partido, entre otras, de facultades de Derecho de universidades españolas, que se supone que se conocen mucho mejor que la sociedad civil en general lo que es la Constitución española. Y la segunda pregunta, y yo a lo mejor peco porque soy muy, digamos, impetuoso, ¿no le parece que esto es no voy a decir una palabra, dos palabras o tres, digamos que es un intento de modificar, por no decir las palabras que todos estamos pensando, ¿no? Un posible golpe de Estado, pero un intento de modificar realmente nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia social, que usted ha definido muy bien? Y ya para finalizar, solamente quiero sentir que no haya aquí estudiantes de la Facultad de Derecho. Soy profesor de universidad, pero en esta facultad agradezco a los profesores que están aquí, pero realmente siento que no haya muchos o ningún estudiante de esta Facultad de Derecho que se han perdido esta magnífica clase de democracia. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Respecto a cómo es posible que haya surgido de la universidad, bueno, de la universidad surgen muchas cosas positivas y de la universidad surge la reflexión y el conocimiento y tal. Algunos alumnos aventajados o expertos en politología, en técnicas y en las experiencias políticas de otros países, pues a lo mejor las han utilizado, las han aprovechado, las han esgrimido o profesado. Yo esto ya no lo sé, pero con cierto éxito durante un tiempo o no, ¿no? Para hacer unos partidos políticos, populistas, que han tenido de diverso éxito, pero quizá estamos muy condicionados porque esos partidos sean de izquierdas. Normalmente las universidades tienden a generar fenómenos nuevos más a la izquierda o más revolucionarios, pero para mí el populismo no es tanto un partido populista como estrategias políticas populistas que ahora mismo están o aparecen en uno u otro signo en casi todos los países y en casi todos los partidos, ¿no? Tan populista es, a lo mejor, por poner un ejemplo lejano, en muchas de las políticas y de las manifestaciones y actuaciones del presidente Trump como un partido que se define a sí mismo como político. ¿Que haya surgido de la universidad? Bueno, pues allí lo han estudiado, supongo, ¿no? Pero fundamentalmente tiene unas finalidades electoralistas. Y a mí, cuando se habla de populismo, me gusta mucho un personaje de una obra de Shakespeare, que es en la segunda parte de la trilogía de Enrique VI, es Jack Cade, un personaje histórico que lideró una revuelta de campesinos que entró a saco en Londres en 1450, con un manifiesto de las quejas comunes de los pobres comunes de Kent. Y en ese manifiesto, entre otras cosas, decía y pedía que instaurarían cerveza gratis para todos y tal cual. Entonces, Jack Cade anima en la obra de Shakespeare a sus seguidores a entrar ahí a saco en Londres diciéndole: tranquilos, lo primero que haremos será matar a todos los abogados. Y esto es lo que propugna el populismo, ¿no?
deshacerse del derecho, eliminar el derecho, que es una traba al ejercicio voluntarista del poder. Y esta, ¿cómo? Pues unos lo hacen diciendo soy populista, otros con una estrategia y otros pues apelando eso, a las emociones, al emotivismo. Y lo hemos visto en casi todos los partidos, ¿no? Está escrito. Y la segunda pregunta, ya no me acuerdo, perdón. Bueno, sí, bueno, hay algunas fuerzas políticas que lo dicen. Arnaldo Otegi, por ejemplo, sí llamó a todos los partidos, es público, ¿no? Llamó a todos los partidos de izquierdas a cambiar el régimen del 78, con los nacionalismos periféricos, llamó a la izquierda española a eso. Que esto sea o no una estrategia concertada o no concertada, o que sea sencillamente pues la tendencia del poder a expandirse, pues no lo sé, pero hay fuerzas políticas que lo dicen confesadamente. En cada acción ya no lo sé. Sé que Lord Acton decía que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso la democracia es muy inteligente cuando establece controles y contrapesos al ejercicio del poder. Y quienes, los poderosos que no se quieren someter a ellos, pues se encaminan en el ámbito de la autocracia, ¿no? Que es lo contrario de la democracia. Más cuestiones. Señora Rodríguez, soy Fernando Mí, abogado desde el año 1961. Con eso quiero indicar la inquietud, la preocupación y la tristeza con que sigo los acontecimientos que afectan al Poder Judicial. En general, desde el Consejo General hasta el último funcionario que trabaje en el juzgado más ínfimo de cualquier provincia. Por supuesto, reitero, como ha dicho Carlos, la felicitación por su excelente conferencia, en la que creo que ha explicado con toda claridad pues una magnífica clase de Derecho, incluso con mucha elegancia, porque ha dicho cosas que en la calle las decimos de otra manera y mucho más rotundas. Y lo único que le voy a pedir, y probablemente pues no pueda satisfacerme, porque por razón de sus cargos actuales y de, lógicamente, estar en activo, a lo mejor no es prudente, es si nos pudiera decir u orientar. Todos sabemos dónde estamos, muy mal, y perdóneseme el pesimismo, pero estamos muy mal. Y esto va cuesta abajo. ¿Qué se podría hacer? ¿Cómo prevé usted, por su experiencia y por sus conocimientos, que esto pueda ir de alguna manera desarrollándose, de manera que finalmente no nos estrellemos y tengamos un final tremebundo? Es cierto que hay crisis en democracias de países cercanos y tal, pero vamos, ahora es que enerva que la palabra democracia se la pongan en boca personas que de demócratas tienen bastante poco. Yo creo que son los que están contribuyendo a que se acabe la democracia y el Estado de Derecho. Si puede, muchas gracias, y si no, lo voy a entender perfectamente. Muchas gracias a usted, ¿no?, por la pregunta y las palabras. Yo también, pues como todos, ¿no?, los ciudadanos, me siento a veces inquieta o preocupada o triste en alguna ocasión por cómo se encuentra la situación de la justicia, pero de todas formas no soy totalmente pesimista. Creo todavía en la ciudadanía y en el poder de los ciudadanos. Creo también en Europa, en el derecho de Europa, que no es una instancia solo última que corrige determinadas cuestiones. No, el derecho europeo es de aplicación directa, de efecto directo, tiene primacía sobre el derecho español y es una obligación de resultado. Y entonces tenemos instancias en las que se puede recurrir o acudir para rectificar algunos rumbos equivocados o torcidos, si es que efectivamente lo fueran. Creo sobre todo también en los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos es verdad que muchas veces pues, pueden estar
estamos, ¿no? Controlados digitalmente ya, para empezar, ¿no? Porque muchas veces los motores de búsqueda, los teléfonos inteligentes controlan nuestras opciones de lujo, de conectividad, de consumo, pero también hay un juicio crítico en la sociedad y en la ciudadanía que de una forma, tarde o temprano, más o menos, por sectores, pues reacciona, ¿no? Creo en la ciudadanía valiente y en la resistencia crítica, en el coraje y hay personas que sí están elevando su voz, ¿no? Y no son pocos. Creo, y además creo también en el derecho, en el ámbito incluso académico. Hay muchos profesores de derecho constitucional, de derecho administrativo, no diré la mayoría, sino prácticamente todos, que están alzando su voz, ¿no? Frente a algunas de las cosas que suceden. ¿Esto será suficiente? Bueno, no lo sé, pero hay algo, ¿no? Y sobre todo, si no es esto, pues tenemos que hacerlo entre todos. Tenemos que construir la sociedad que queremos, ¿no? La sociedad en la que querríamos vivir, que sea democrática, justa, solidaria, equitativa, donde todos puedan vivir, hablar, dialogar y donde no haya muros y donde todos podamos participar. Creo que los jóvenes, no todos están tan manipulados, no estoy tan pesimista. Aún así, hay motivos de preocupación, sí. No se me ocurre nada más que los movimientos de la sociedad y de los ciudadanos y, finalmente, los recursos jurídicos que nos ofrece el derecho nacional y el derecho europeo. No es mucho, pero es algo. Bueno, y también quisiera hacer una última cuestión. Los medios de comunicación no son un poder del Estado, pero sí son un poder, el cuarto poder. Son el guardián de la democracia, el perro guardián de la democracia, dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los medios de comunicación, que pueden estar muy condicionados por las subvenciones, por la compra y el vasallaje, pero que también en otra parte tienen unos ámbitos de libertad. Las amenazas a los medios de comunicación, las amenazas a la libertad de expresión, las amenazas de una censura previa, aunque no se haya empleado la palabra censura, pero sí control previo de las informaciones, aunque sea sobre pretexto de los bulos, de controlar los bulos y las fakes, no creo que lleguen a buen término, ¿no? Tendrán una reacción ciudadana y mediática importante. Espero y confío que esto se produzca, porque esto sí es una de las salvaguardas de la democracia. Hola, buenas noches. Soy Luis Mariano Robles, colega de muchos de los que estamos aquí. Tengo que agradecer a Fernando su pregunta porque era la que iba a hacer y se la ha adelantado. Y tengo que decirle a Carlos que realmente estos profesores que dice populistas no son de la Facultad de Derecho, sino de Ciencias Políticas. Entonces, tengo que agradecer a la ponente su depurada y elegante conferencia porque sí que eso es técnica jurídica. Esa es la diferencia de doctrinas populistas a técnica jurídica. Derecho es otra cosa, ¿verdad? ¿Verdad, don Lorenzo? ¿Verdad, doña Ana? Decía Cicerón que las leyes tienen que ser pocas, pero que sean respetadas y que sean obedecidas. Y muchas veces hemos perdido en ese enjambre legislativo que padecemos que los operadores jurídicos llega un momento en que no saben a qué atenerse, porque hay tal cúmulo de legislación que dice, bueno, por una parte asistimos a una dejación de funciones por parte del Parlamento, como muy bien ha dicho la ponente. Durante el estado de alarma había una dejación del poder legislativo, pero es que el estado de alarma ha terminado y, sin embargo, sigue habiendo una dejación de funciones. La mayoría de los parlamentarios se dedican a pulsar el botón y a lo que el jefe de fila le dice que tiene que votar. Pero no hay debate parlamentario. Solo hay insultos, solo hay palabras gruesas algunas veces. Es lo que decía Fernando, lo que se dice en la calle, se ha llevado al Parlamento. Entonces no hay técnica jurídica, no hay debate parlamentario legislativo. Entonces, eso era la pregunta que decía Fernando, ¿qué podemos hacer?
Pues la Facultad de Derecho, enseñar lo que es la ley, no cómo se viola la ley, que es lo que podemos hacer. Y, por supuesto, pues esperar que haya una conciencia mayor y un respeto mayor a aquellos que verdaderamente sienten el derecho, sienten la justicia y sienten lo que siempre está dicho con un término jus, y de ahí viene justicia. Muchas gracias. Pues estoy de acuerdo con usted, sí, totalmente. ¿Más preguntas? Bien, a mí me gustaría hacerle a Consuelo una pregunta, que es, ¿y cuál, o dicho de otra manera, existe mecanismos jurídicos para hacer cumplir a los poderes públicos su responsabilidad cuando por los tribunales se obtiene una condena contra ellos en supuestos de discrecionalidad, no quiero hablar ya de abuso de poder, para que cumplan, si no hacen lo que dice la sentencia o el mandato que se les exige desde el punto de vista judicial? Y me estoy refiriendo, por ejemplo, al caso de Pérez de los Cobos o al caso de la Fiscalía General del Estado en los 2 o 3 últimos supuestos, etcétera, etcétera. Bueno, cuando se trata de la Administración, y en este caso son siempre decisiones administrativas, es la Administración la que ejecuta las propias sentencias judiciales de condena a sí misma. La ejecuta la Administración, pero bueno, normalmente lo ha ejecutado. Estos ejemplos de Pérez de los Cobos está repuesto en su cargo y con un poquito más de lentitud también la Fiscalía General del Estado ha cumplido las anulaciones, ¿no? sobre todo las que no estaban, las que eran definitivas, sentencia firme, aunque en algún caso se han recurrido al Constitucional y no ha admitido todavía. Pero bueno, se cumplen, se ejecutan más o menos. La Administración, cuando por el principio de autotutela ejecuta sus propias sentencias y condenas, pues lo hace a veces a trancas y barrancas. ¿Hay más mecanismo? Instar la ejecución. Esos mecanismos están ahí, ¿no? Hay otros mecanismos a instar algunas decisiones ya no puramente o concretas del poder político, pues todos se deben apurar, ¿no? Si hay acciones ante la Unión Europea, hay acciones por incumplimiento del derecho de la Unión Europea. Estas son muy largas, son una tramitación lenta, larga, costosa, pero finalmente producen su efecto. No digo yo quién tiene que instarlas o ejecutarlas, pero son un mecanismo al alcance de cualquier Estado. En virtud de alguna de esas acciones de incumplimiento, se ha condenado a Polonia a pagar 600 millones de euros al día. La cuestión se zanjó inmediatamente. A las 4 días o 6 días estaba resuelto. Es verdad que duró, desde la de ejecución, pues 3 años, una acción de incumplimiento. Pero luego está el recurso al Tribunal Europeo, al Tribunal de Justicia de Luxemburgo, y esto suele resolverse en el plazo de un año y medio. Pueden dar la razón o no, pero todos son los mecanismos que se establece jurídicos y a los que tenemos que apelar al cumplimiento del derecho, de la ley y de los mecanismos que están, a que no se deroguen ni se debiliten. Nada más. Presidente. Breve por el tiempo que... Pero sí me preocupa una cosa, es decir, yo antes tenía una confianza ciega en la justicia, porque decía, por muchas barbaridades que a alguien se le ocurra desde cualquiera de los otros poderes, ahí están los jueces, ¿no? Aquello que decía cuando Federico de Prusia intentó quitarle unas tierras a un campesino, Sire, todavía hay jueces en Berlín. La pregunta que yo me hago, ¿hay jueces para defendernos? Sí, claro que los hay. Yo sí que creo en la justicia y individualmente en los jueces, ¿no? En los jueces y en los tribunales y en las personas, ¿no? Que creo que tengan una afinidad política u otra, pues normalmente la mayoría son personas que quieren hacer, por los que yo conozco, quieren hacer su trabajo con honestidad y decencia intelectual, ¿no? Entonces, la cuestión
esto es así, ¿no? De la inmensa mayoría de los jueces. Habrá de todo, siempre hay alguna excepción, pero yo sí confío en eso. Otra cosa es que a merced a muchas modificaciones o a muchos nombramientos se pueda colorear excesivamente la Sala Tercera, o que es la que controla fundamentalmente la administración y las decisiones del poder. La Sala Segunda por los aforamientos en los delitos. Bueno, se puede condicionar la composición de un tribunal, y esto es lo que sería indeseable. A través del sistema de nombramientos, hoy por hoy, me parece que podemos confiar, y yo confío plenamente en la justicia, confío plenamente, únicamente hay que dejarla trabajar y permitir que trabaje, porque es que pueden ser muy independientes, pero si están como están ahora en la Sala Tercera, porque no se han hecho los nombramientos, pues no pueden llevar a cabo. Un dato: si ahora mismo en Madrid se solucionara la justicia civil en materia y el volumen de atraso, quedarían disponibles, es un dato que he visto también estos días, 30 y tantas mil viviendas de alquiler. De manera que una justicia que funcione bien mejora la economía, mejora no sé qué problemas, mejora esto. En fin, hay que no solamente su independencia, sino dotarle de medios, de potencia, de recursos para poder hacer su función. Esto es lo que tenemos que demandar los ciudadanos y conjurar los peligros de politización que existen, pero que todavía se están resistiendo. Muchas gracias. Bueno, como yo le ruego que esperen un poquito, porque nosotros tenemos un ceremonial. Y la primera que te vamos a pedir es que firmes en nuestro libro de honor del Club de la Constitución. Sí, tanto. Bueno, me piden que lo lea, me da un poco de vergüenza, pero bueno. A los amigos del Club de la Constitución de Granada, agradeciendo su amable invitación a compartir inquietudes y aprecio por nuestra Constitución, nuestros derechos y nuestro Estado de Derecho. Con afecto y admiración por su labor y su interés, Granada, 9 de mayo de 2024. Muchas gracias.